Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de estos temas de la reunificación de la Torá con las ciencias. Estamos revisando el libro de Ruth. Este será nuestra segunda clase y ah, continuamos entonces con el análisis de la historia que se relata en el libro de Ruth. Espero que todos tengan ya un conocimiento más fresco respecto a esta historia, que la hayan leído recientemente. Y estábamos analizando entonces ese proceso que en términos del camino del creador simboliza la reestructuración de la familia. Habíamos estado mencionando de que eh, a lo largo del libro se relata cómo aparecen en esencia cuatro personajes, y esos cuatro personajes corresponden a las cuatro letras del nombre del creador. Y es una de las razones por las que este libro está considerado también dentro del canon de la Biblia, de los libros que se consideran inspirados, como llaman, y que por lo tanto son parte del canon bíblico. El nombre del creador está allí escondido en esencia porque están relatándose a través de los personajes esa reestructuración de la familia. Una segunda razón por la que este libro es considerado parte del canon es porque, como en ningún otro libro, aparece la palabra redención mucho más frecuentemente. La palabra redención en hebreo, Geulah. La Geulah, que aparece en la historia como la redención de una mujer que se ha quedado viuda. Cuando en la familia de una familia israelita muere el esposo, se tenía por costumbre que la esposa, la viuda en este caso, tenía derecho de casarse con el hermano, si había, o un familiar muy cercano de su ex esposo, para redimirla. O sea, en este contexto, la redención implicaba la reestructuración familiar en este caso, la viuda, pero podemos nosotros entender también por qué se solicitaba que esta mujer busque redimirse o casarse con un pariente muy cercano, porque desde el punto de vista hebreo, el nombre de una persona eh, es muy importante. El nombre, que es la esencia misma de la persona, tenía que preservarse. Entonces, el que la viuda se case con uno de sus hermanos o parientes cercanos tenía que ver con el rescate del nombre del el ex esposo del fallecido, que en este caso está la familia teniendo un desbalance, pero el nombre de esta persona tiene que ser preservado. Esto podemos ver en la escritura. Vamos a ver. En el capítulo 3, me parece que está en el capítulo 3, y le dijo su nuera, le dijo
su suegra Noemí, hija mía, no te tengo que buscar descanso que te sea bueno, no es vos o Boaz, nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado, y he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Bueno, perdón, no es el verso que estaba justamente señalando para esto, pero habla de quien va a redimir, redime el nombre del fallecido. Bueno, esto lo habrán notado ustedes en la lectura, pero ahora vamos a tratar de entender todo este proceso con este cuadro, en este resumen. Bien, cuando vemos en esta historia Elimelech, que es el esposo de esta familia, con Naomi, Elimelech era el príncipe de Judá, ¿no? Y se va con toda su familia a residir en Moab. Entonces, al inicio, estos 4 personajes corresponden a las letras del nombre del Creador. Y sería en este orden, en el orden que vamos mencionando aquí. Sería Elimelech, como dice aquí, primero es la Yud, ¿no es cierto? Primero la Yud. Entonces Elimelech corresponde a la letra Yud. Luego Naomi o Noemí corresponde a la letra Hei, ¿no? Y en esta familia, al inicio, en esta familia, existe esta familia un poquito disfuncional, porque se supone que debían tener en la familia un varón y una mujer para tener, de acuerdo a la misbah, de acuerdo al mandamiento, estar equilibrada la descendencia, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí hay 2 varones, Mahalón y Quilión. Entonces, es decir, que en este caso aquí, Quilión, el segundo hijo, corresponde al aspecto femenino, en este caso a la hija, y corresponde a la letra Hei, ¿no? Entonces, debido a que hay una hambruna en Israel, Elimelech, que era un príncipe, decide abandonar su pueblo. Ellos básicamente venían de Beit Lehem, la casa del pan, de este lugar que se conoce como en nuestro idioma como Belén, de donde desciende también, en donde nace también el Mesías de Israel. Entonces, Elimelech debía estar con su pueblo, pero decide abandonarlo. Es decir, de alguna forma es la historia triste de alguien que no cumple su propósito. El propósito de Elimelech debía haber sido estar ayudando a su pueblo que pasaba una hambruna. Pero bueno, van a este pueblo de Moab. Y en Moab se casan sus 2 hijos también con 2 moabitas, pero Elimelech muere. Entonces, primero comenzamos a ver ahí vamos a ponerle, perdón, aquí sería, Elimelech aquí muere, ¿no? Muere y queda un espacio vacío por el padre, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre desde la perspectiva que queremos analizar? ¿Qué ocurre entonces con el juego este de de los 4 letras del nombre? Entonces, Naomi pasa desde su segunda posición a ocupar también la primera. ¿Bien? Ocupa la primera. Eso es lo que normalmente ocurre como nosotros en una familia nuestra, cuando muere un padre, quien ejerce el rol de padre es la madre, ¿cierto? Entonces,
momentáneamente aquí la madre asume el rol de padre, mientras sus dos hijos están buscando su esposa. Luego en la tercera, en el tercero estatus, digamos, ¿no? Cuando los dos hijos se casan, Mahalón se casa con Ruth, ¿sí? Y Quilión con Orfa. De alguna forma, Naomi ocupa ahora estos dos espacios. Naomi es padre y madre, ¿sí? Padre y madre. Entonces, la familia queda en algún virtual equilibrio, porque de todas maneras también sus dos hijos alcanzan a cumplir esta misma de casarse, aunque casarse debían haberlo hecho con israelitas. Sin embargo, se casan con dos moabitas. Eh, si nosotros nos fijamos, todos estos estados finalmente llegamos al número 7 nuevamente, ¿no? Estamos en el tercero. Bueno, pero hay ciertos problemas dentro de también de los esposos de estas dos mujeres. O sea, los dos hijos también comienzan a desaparecer. El primero que desaparece es Quilión, ¿sí? Y ahora se queda Ruth, asciende a la cuarta casilla. Y la cuarta casilla que correspondería a el reinado. Es decir, Ruth corresponde a la parte más baja del árbol de la vida, pero también a la parte más hermosa del árbol de la vida, ¿no? El reinado. Eh, ¿Por qué se habla de esto? Porque de alguna forma también cuando posteriormente Naomi decide regresar, nos damos cuenta de que esta pareja, digamos, o representado por Orfa, de alguna forma quedan fuera, luego quedan fuera de esta estructura, ¿no? ¿Por qué quedan fuera? Porque es Orfa la que decide quedarse en Moab, ¿no? Y por lo tanto, esa casilla ahora es ocupada por Ruth. Entonces viene y se desplaza esta pareja y se quedan en las casillas correspondientes. Entonces, esto corresponde ahora a una estructura un poco más equilibrada. Pero, de paso, si ustedes notaron cuando leían allí se detalla el aparecimiento de un fulano de tal. Cuando Naomi regresa con Ruth a Belén, ella al buscar esa redención, el casarse con el pariente más cercano que le correspondería, sería el pariente de Mahalón, ¿no es cierto? O en este caso directamente de Elimelech, ¿no es cierto? Al buscar el pariente, eh, aparece un fulano de tal que era inclusive más cercano. Lo interesante en esta historia es de que no se nombra y por ahí se encuentra cuál debe ser el nombre de este pariente, pero no se lo nombra como tal. El pariente que aparece es un fulano tal. Y con este apelativo que nosotros conocemos de aquí, fulano de tal, estamos diciendo simplemente es un personaje que no conocemos el nombre. Y vamos a tenerlo presente a este fulano de tal, porque este aparece de alguna forma como el alma futura que tiene que aparecer en las historias de la redención. Pero bueno, el asunto es de que finalmente los dos hermanos también mueren y Ruth, queda Ruth y Orfa quedan huérfanas, ¿no?
Y en el momento que se quedan viudas las tres mujeres, se quedan viudas las tres mujeres, Naomi decide regresar, emprende el regreso y de hecho parece que Ruth y Orfa le acompañan en cierto trecho, pero llegan a cierto lugar y Naomi les dice, muchas gracias, hijas, hasta aquí llegaron ustedes y yo me regreso, ustedes tienen que quedarse, ¿no? Y luego vemos en la historia que Ruth decide continuar el viaje con su suegra, pero Orfa acepta este reto de quedarse, se queda y Ruth declara y dice, yo no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, en este estado, eh, Orfa desaparece del escenario y ella es la que se transforma en la bisabuela de el gigante Goliat, ¿no? Y Ruth sería posteriormente la que de su descendencia aparecería el rey David. Ahora, desde el análisis en el que estamos intentando estudiar esta porción, vamos a considerar inclusive un poquito de física cuántica. Cuando decimos que aquí, en este estado, temporalmente Ruth ocupa estas dos casillas, las dos casillas que corresponden a la letra Baf y a la letra Hei, a la segunda Hei, ¿no es cierto? En la misma forma en que Naomi anteriormente hacía de padre y madre, ¿no? Porque por su esfuerzo vamos a ver que Naomi, gracias a su espíritu, al espíritu de Naomi, la familia permanece unida y finalmente se redime. Entonces, luego cuando Ruth finalmente ya llega al estado de Israel, a Belén, entonces ocurre una historia ahí, una especie de búsqueda de ese redentor que en este caso está personificado como un pariente cercano que tiene que casarse con ella para redimirla. Entonces allí ocurren ciertas historias que tiene que ir a cegar en los campos y ella elige justamente el campo de uno de los parientes cercanos. En este caso, el pariente cercano es Boaz, ¿no? Pero este Boaz no era el más cercano. Y allí cuando le propone a Boaz de que sea el que la redima, eh, Boaz acepta con gusto y dice, te agradezco que me hayas elegido a mí como tu redentor, pero en realidad hay otro más cercano. Y ese otro más cercano es justamente este señor fulano de tal, que en hebreo se le conoce como Ploni Almoni. Ploni Almoni es esta traducción de anónimo de un fulano de tal. Y este Ploni Almoni aparece, como vimos, desde el inicio casi de esta historia. O sea, es alguien que está allí, pero que no aparece. Entonces, cuando Ruth le propone a Boaz que se case, él le dice, en realidad tienes que pedir a este Ploni Almoni que en cierto análisis de la estructura aparece el nombre de él como Tov. ¿Qué significa Tov? ¿Sí? Tov es bueno. Entonces, es un fulano de tal que es bueno. Pero por alguna razón, este Tov o fulano de tal, Ploni Almoni, se niega. Entonces dice, no, yo no te puedo redimir para mí. Y en cierto sentido, cuando se lee desde la interioridad,
tratando de descifrar el hebreo, él dice, no todavía, todavía no te puedo redimir. Entonces, cuando Boaz escucha y le propone a este Ploni Almoni, le dice, dame una señal, esa señal será de que se quite el zapato y diga que no la puede redimir. Entonces, como él no le acepta, entonces ahora yo puedo casarme contigo. Y se casa finalmente con Ruth. Y se dice que Boaz era un anciano ya, era un señor de edad que acepta casarse con Ruth y sin embargo en la escritura dice que pudo tener un hijo con Ruth y ese hijo es Obed. Obed, luego de la muerte de su padre Boaz, ocupa este casillero que le deja su padre. Entonces, la familia finalmente, al terminar esta historia, luego de la reestructuración y de la redención de Ruth, Ploni Almoni, este fulano de tal, queda encasillado en la parte correspondiente a la youth, a la sabiduría. Y Naomi ocupa esta parte de la primera Hey, ¿sí? Y Ruth queda encasillada en la cuarta casilla. Es decir, las letras corresponderían aquí a youth, ¿sí? Hey, Bav, Hey. Pero ¿cuál es la implicación de todo esto? O sea, ¿por qué decimos que aparece este Ploni, Almoni, etcétera? En un análisis que no vamos a poderlo hacer ahora, en un análisis interesante, estas palabras Ploni corresponden a Naomi. Si hacemos gematria de Ploni, Ploni es Naomi y Almoni corresponden a Elimelech. ¿Sí? Elimelech. Entonces, en realidad, desde el análisis de la interioridad de esta historia, esta alma futura que corresponde a este fulano de tal que dice no quiero redimirte todavía y que es una palabra que corresponde a bueno, dice lo bueno, la bondad no te puede redimir todavía. Por ahora la redención le corresponde a Boaz, ¿no? Boaz encarna o es el personaje, la personificación de Mashiach ben Yosef. Entonces aquí vamos a poner en letras, aunque sean pequeñas, vamos a poner Boaz, que es Mashiach ben Yosef. Cuando nosotros leemos la escritura, ¿a quién corresponde en el Nuevo Testamento a Mashiach ben Yosef? ¿Por qué al Mashiach, a Yahshua, le llaman por una parte, en las traducciones que nosotros tenemos, dice Jesús, hijo de José? ¿Sí? Y también corresponde este otro personaje, Elimelech, ¿sí? Que luego aparece en este alma futura que no le puede redimir todavía, este personaje que se le llama Mashiach ben David. Mashiach ben David. ¿Sí? Estos dos personajes están encasillados por estos dos Boaz que se casa con Ruth. Es el primero que redime a Ruth, a la viuda en este caso, ¿no? Y sin embargo, dice Tov, todavía no es mi tiempo. Aquí tenemos que señalar un poquito esta parte. Si ustedes recuerdan, también en las historias del Nuevo Testamento,
hay alguien que dice mujer, pero no es mi tiempo todavía. ¿A quién se refiere? Entonces, cuando de cierta manera le llaman a Yahshua, le dicen Yahshua, hijo de José, ¿eh? Y cuando en otras ocasiones le llaman Yahshua, hijo de David, ¿sí? Entonces, estos dos personajes son aspectos espirituales de la redención. ¿Qué ocurre con Mashiach ben Yosef? Mashiach ben Yosef es el que efectivamente redime a Ruth, pero este otro personaje es el que redimirá en el futuro a Ruth. Ruth es la esencia del pueblo que ha estado en el exilio. Y esa chispa divina que está en el exilio decide el camino de retorno. Pero esa chispa, al estar en el exilio, ha perdido su esposo, ha perdido su sabiduría, ha perdido la guía, el sustento, el que da, porque ella es una mujer, representa el aspecto de recibir nada más. Entonces, si una vasija no tiene la luz que da, esa vasija se va a vaciar. Entonces, por eso es en la estructura de las historias bíblicas, el aspecto de recibir tiene que buscar el aspecto de dar y por eso es necesaria la redención. Mi vasija tiene que estar recibiendo luz para poder compartirla. Entonces, si he perdido la luz representada en este caso por el esposo, tiene que buscar el, el otro pariente que compense esa pérdida de luz que tuvo para que siga ella llenando su vasija. Entonces, el primer redentor, el primer redentor en la escritura es Mashiach ben Yosef. ¿Cómo aparece Mashiach ben Yosef como el fundador en esta historia? ¿Quién nos saca de Egipto? Quien nos saca de Egipto es Mashiach ben Yosef, en este caso personificado por Moisés, el descendiente de Yosef, que era el príncipe de Egipto. Pero esta esencia de Mashiach ben Yosef es el que se está revelando durante todo este proceso. Esta revelación que finalmente tiene que confluir, que tiene que terminar con Mashiach en la revelación de Mashiach ben David. Es decir, son dos estructuras. Alguna vez vimos a qué corresponden Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David en el árbol de la vida. Cuando Mashiach ben Yosef nos saca de Egipto, que es el fundamento, ¿cierto? Y Mashiach ben David es quien finalmente crea el reinado. ¿Quién es el que fundamentalmente ya establece el reinado? Por eso él dice, mi reino no es de este mundo. El cumplimiento de la revelación de Mashiach corresponde a Mashiach ben David. Naturalmente que esto es simplemente aspectos espirituales, pero esto está revelado aquí en el desarrollo de la historia que aparece como una alma futura, ¿no? Un alma futura que de alguna forma aparece en esta estructura de los nombres que tiene que ir completando los casilleros de las letras correspondientes al nombre. Por eso, como siempre hemos dicho, en todo lo que estamos compartiendo en este espacio, el conocimiento del nombre del Creador es fundamental dentro de la redención. Es decir, no es que saber cómo se llama el Creador es suficiente. ¿Para qué? Para invocarlo, porque invocar es precisamente conocer toda esta estructura, la estructura del nombre. Y esa estructura del nombre finalmente nos lleva al mismo conocimiento del árbol de la vida que hemos estado mencionando todo el tiempo, ¿no es cierto? Y este se manifiesta desde el inicio, como hemos estado hablando, que
la esencia del nombre va apareciéndose en nuestra propia interioridad. Sería la Yud, Hei, Baf y finalmente toda la Hei. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaciones tiene en Ruth, en el libro de Ruth? Lo que estamos haciendo es restableciendo la familia. Ahora, si ustedes recuerdan el cuadro anterior, en este cuadro anterior, la esencia de la familia está basada fundamentalmente en Naomi. ¿Qué es Naomi? ¿Qué traducción tiene Naomi? ¿Cierto? La esencia de la familia es en función de la mujer, de la esposa que se queda viuda, pero su fortaleza, su fe, hace que esta familia permanezca y logre ser estructurada nuevamente. Por eso, cuando llega Naomi con Ruth, ella le instruye todo lo que debe hacer para encontrar el esposo adecuado. Y ella le señala, le dice, mira, este es tu pariente, anda con él. Y le instruye cómo debe hacer para ir a cosechar en los campos de su pariente cercano. Entonces, gracias a Naomi en toda la historia, esta familia permanece unida. Y aquí vemos que Naomi aparece en todas los casilleros, ¿no es cierto? Es un personaje fundamental dentro de la historia porque Naomi logra agrupar a toda la familia. Perdón, vamos a regresar para ver qué significa entonces Naomi. Vamos a buscar aquí, vamos a tomar de este verso el personaje fundamental, Naomi o Noemí, dice placentera, ¿sí? Es placentera. Entonces, básicamente, si tomamos la esencia de los nombres, es una historia de amor. Es una historia de amor que parece un poco triste. No sé si estoy compartiendo, perdón. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Entonces, Naomi, el significado de Naomi es placentera. ¿Sí? Y es la esencia de lo que mantiene unido. ¿Qué es lo que mantiene unido finalmente una familia? Lo que mantiene unido es el amor. ¿Y qué personaje más eh, importante, qué personaje más querido que Naomi, que es una madre, ¿no es cierto? Una madre que es una historia que parece que fuera un poco trágica, pero finalmente es reestructurada gracias al amor de esta mujer, que logra sintetizar nuevamente, logra agrupar nuevamente a su familia, reestructurar su familia. Pero esa reestructuración de la familia en realidad es la reestructuración del nombre del creador dentro de la familia. Es decir, cuando nosotros tenemos una familia, dentro de esa familia está representada el creador. Y cada uno de los personajes que juegan ese rol familiar son en sí la representación de las letras del nombre del creador. Y es por eso fundamental que nosotros tenemos que buscar siempre en nuestra familia reestructurar esos lazos perdidos. Tenemos que reestructurar, reencontrarnos con nuestras raíces. Nuestras raíces son, como estábamos diciendo hace un momento, nuestras raíces son nuestros padres, fundamentalmente nuestra madre. ¿Sí? Fundamentalmente la madre, que en este caso está representado aquí por Naomi. Y aquí el personaje que desaparece inicialmente, Elimelech, pero que está reemplazado por el fulano de tal, que es alguien que no está revelado todavía en la historia, pero que vemos que correspondería a Mashiach ben David. ¿Quién es Mashiach ben David?
Mashiach ben David es el rey, dice el rey de este mundo, el que será rey de este mundo, que está en el proceso de la revelación. Entonces, y aquí, Mashiach ben Yosef. ¿Cuál es Mashiach ben Yosef? El fundamento, el que ha estado revelándose continuamente desde el principio. Entonces, y nosotros vemos que estos dos personajes corresponden a esos dos títulos, esos dos roles están representados por Yeshua. ¿Bien? Yeshua, que primero aparece como Mashiach ben Yosef, y por eso le preguntan, le dicen, Jesús, hijo de José, ¿no es cierto? Que en ciertas escenas aparece como Jesús, hijo de José, y luego también como Jesús, hijo de David, ¿cierto? Y hemos visto también que a él se le refiere como el famoso Hijo del Hombre. Tenemos que repasar nuevamente para ver qué son exactamente estos roles, qué representan en realidad estos roles, pero no pertenecen a personas, no son personas, sino son principios espirituales en la revelación de la luz. Muy bien, hasta ahí tienen alguna pregunta. Entonces, si no, nos estaremos viendo nuevamente el día de mañana para completar el estudio.